¿Cómo están? Dios les bendiga. Y bueno, pues aquí sigo con ustedes para seguir estudiando, una vez más, seguir estudiando la palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio, con el devocional, el cual estamos llevando ahorita. Recordemos que estamos llevando el principio devocional de la intercesión. Y pues nos estamos basando en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Ok, así que ya hemos hablado de unos principios devocionales, ya hemos hablado de la oración, hemos hablado de la adoración, hemos hablado de la comunión y hemos hablado de la lectura bíblica. Y ahora estamos hablando sobre la intercesión. Recordemos que nuestro primer punto fue de aprender a interceder. Recordemos que en el video pasado yo hablé con ustedes sobre la diferencia, la gran pero gran diferencia que hay entre lo que es la oración y lo que es la intercesión. Son cosas muy distintas, muy diferentes, nada que ver la oración con la intercesión. Muy distintas las dos. Y estuve hablando sobre los puntos importantes acerca de la intercesión. Eh, Estoy hablando sobre tres puntos para que nuestra intercesión sea eficaz, ¿no? Para cumplir con una intercesión verdadera, lo que tiene que ser una intercesión. Recordemos que la intercesión tiene que ser específica, la intercesión siempre tiene que tener una dirección, la intercesión debe de ser empática con otros, ¿no? Entonces fue lo que estuvimos hablando. Y bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el segundo punto de este devocional. Y voy a hablar en este día sobre los líderes intercesores. Sobre los líderes intercesores que la Biblia nos muestra. Y bueno, pues vamos a empezar en esta mañana. Y pues agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque pues en este día nos da la dicha, la oportunidad, una vez más el gran privilegio de estudiar la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre líderes intercesores. Líderes intercesores. Así que abra su Biblia, por favor, ahí en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Libro del profeta Ezequiel, vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice así. Lea conmigo, por favor. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, fíjese, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a empezar con esta porción. Le quiero dar lectura otra vez. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé, no lo hallé. Ok, vamos a hablar sobre los líderes intercesores. Líderes intercesores. Ok, leímos Ezequiel 22:30.
Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ok, usted y yo, ¿qué vemos en este versículo? ¿Qué es lo que vemos en esta porción que acabamos de leer? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos muestra esta porción? Nos muestra en este versículo de Ezequiel, nos muestra a Dios mismo, buscando quien se ponga en la brecha, dice el versículo. ¿Quién se ponga en la brecha? ¿A favor de quién? ¿O a favor de qué? A favor del mundo. Porque dice a favor de la tierra. O sea, Dios está buscando quien se ponga en la brecha a favor del mundo. Y mire, hermano, de verdad, cómo Dios no se equivoca. O sea, el tema del cual estoy exponiendo ahorita va de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita, en este tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno conocer a Dios, pero entre más conocemos a Dios, entre más Dios nos enseña, hermano, tenemos más responsabilidad. Y estos días de los cuales yo estaba hablando con usted, de estos temas tan importantes, de la oración, de la comunión, de la adoración, de la lectura de palabra, y ahora es la intercesión. Estoy hablando sobre estos puntos, fíjese. O sea, en este tiempo es para que ahorita, con más responsabilidad, hermano, estos puntos hay que llevarlos en nuestro hogar, con nuestra familia. Y entre más Dios nos habla, hermano, tenemos más responsabilidad con Dios. Hay de nosotros si no cumplimos la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo. O sea, nos muestra a Dios buscando quien se ponga en la brecha a favor del mundo. Y estamos viviendo, como dije ahorita, una época muy difícil. Y Dios está buscando ahorita intercesores, quienes que se pongan en la brecha a favor del mundo. Entonces, Dios está buscando en esta porción quien se ponga en la brecha a favor del mundo. Pero lo triste de este versículo es la última parte, dice, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Entonces, no encuentra a nadie esta porción. Buscaba a alguien, pero no lo encontró, para que se pusiera en la brecha a favor del mundo, pero no encontró a nadie. Ahora, en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo, Mateo, al Evangelio de Mateo, por favor. Al capítulo 9. Mateo capítulo 9. Bueno, la porción es larga. Pero bueno, en este evangelio, en el capítulo 9, vemos a Jesús observando a la multitud. Vemos a Jesús aquí observando, mejor dicho, a las multitudes, a la gente que estaba reunida. Y dice la palabra que él tuvo compasión por esa gente, que él tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. O sea, a alguien que cuidara de ellas, alguien que se preocupara por ellas. Vio a las multitudes, pero se preocupó porque las vio como unas ovejitas que no tienen pastor, o sea, no tienen quien las esté orientando, quien las guíe, quien las cuide, quien les dé de comer. Entonces, estos pasajes bíblicos, hermanos, nos enseñan la intercesión, la preocupación. Entonces, la intercesión es buscada por Dios. Es buscada por Dios, pero también la intercesión es provocada por Él. Es provocada por Dios. Entonces, conforme a la Biblia nos enseña que el carácter del intercesor proviene de Dios. Y mire, usted sabe lo que voy a decir ahorita, que es una gran realidad. Realmente, hermano, y tristemente, no hay muchos intercesores. No cualquier intercede.
No a cualquiera se le da el interceder. Usted lo sabe, tristemente, ¿no? Cuando todos deberíamos de interceder, tenemos que interceder, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios está buscando. Entonces, el carácter del intercesor proviene de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios, que usted como cristiano, que yo como cristiano, que nosotros como hijos de Dios aprendamos, hermano, a interceder. Es su voluntad, es lo que Él quiere, que usted y yo aprendamos a interceder a favor de otros. Y ahorita es el tiempo preciso, o sea, esto es de siempre, pero ahorita esta época es cuando más Dios está buscando quien se ponga en la brecha para interceder por el mundo. Entonces Dios nos está invitando, hermano, a ponernos en la brecha para rogar por la necesidad que estamos observando a nuestro alrededor. Usted sabe cuál es la necesidad del día de hoy. Ahora, yo quiero hablar de 3 personajes de una forma sencilla y práctica, como debe ser. De los líderes intercesores que la Biblia nos muestra. 3 hombres de Dios en la palabra. Hubo muchos, pero quiero hablar de 3 en específico. 3 hombres, 3 líderes. Estos 3 fueron líderes y fueron intercesores. Entonces, número 1. Puedo hablar de un hombre, de un gran líder llamado Moisés. Y la historia que la Biblia nos muestra, la historia del peregrinar, ¿no? De este peregrinaje, la historia del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. Está plagada, está llena, llena de momentos de intercesión de parte de Moisés a favor del pueblo de Israel. De un pueblo rebelde, un pueblo idólatra y un pueblo ingrato. Rebelde, idólatra e ingrato. Entonces, en la historia de este peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, vemos muchas escenas de intercesión de Moisés hacia Dios en favor del pueblo, de este pueblo idólatra, de este pueblo ingrato, de este pueblo rebelde. Entonces, por ejemplo, la intercesión en el monte Sinaí, vaya conmigo a Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 11. Éxodo 32, versículo 11 en adelante, dice así: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces aquí vemos la intercesión en el monte Sinaí de parte de Moisés hacia Dios en favor del pueblo. Ahora vamos a Números
16, por favor. Números 16, Números capítulo 16, versículos 46 y 47, dice así: Y dijo Moisés a Faraón: Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces aquí vemos la desesperada acción de correr, ¿no?, entre el castigo divino y el pueblo. Estaba preocupado. Número 16, 46 y 47. Ahí mismo, Números 16, versículos, vamos a leer el 2, 3 y 41. Números 16, versículos 2, 3 y 41. Dice así: Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis contra vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces, vemos la ejemplar entrega, hermano, la ejemplar entrega de su vida a cambio de servir a un pueblo que constantemente lo rechazó. A Moisés. Entonces, aquí está claro el ejemplo de que él entregó su vida, ¿no?, en servir a Dios a cambio, pues, hermano, de que estuvo sirviendo a un pueblo que lo rechazó constantemente. Entonces Moisés, pues no hay duda de que este hombre, este gran líder, pues es un ejemplo de un líder que entrega absolutamente todo a favor de un pueblo. Y no nomás eso, sino que también intercede por él, intercedió por el pueblo de Israel de una manera incansable. Moisés. Segundo hombre intercesor, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue un gran líder, Las cartas que él dejó son de un gran hombre, de un gran líder. Dejó cartas prácticas a la iglesia, ¿no? Y vemos como su preocupación por el ministerio, por las iglesias que él fundó. Entonces el liderazgo de este gran hombre llamado Pablo, el liderazgo del apóstol Pablo, hermano, pues tocó muchas áreas de la vida de la iglesia. Su ministerio tocó muchas áreas de la vida de la iglesia. Y pues no podemos dejar fuera la intercesión del apóstol Pablo, o sea, cómo él nos enseña. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, la epístola a los Efesios capítulo 3. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, hermano, intercede de una manera constante, continua, ¿no?, por las iglesias que él fundó, el apóstol Pablo.
Efesios 3, versículos 14 al 18. Dice así, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 18. Escuche bien, lea conmigo. Fíjese, cómo vemos aquí la intercesión, o sea, cómo el apóstol Pablo intercede de una manera constante por las iglesias que él fundó. Efesios 3, 14 al 18, dice así. Por esta causa, fíjese, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículos 14 al 18 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está intercediendo por las iglesias que él fundó. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios, por favor. Primer carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios, capítulo 16. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 10 y 11. Aquí no nomás él intercede por las iglesias que él fundó, sino que también él nos enseña a interceder por los líderes. Él no nomás intercedió por las iglesias que él fundó, sino que también intercede por los líderes. Y aquí lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 10 y 11. También vemos cómo el apóstol Pablo intercede, hermano. O sea, va todavía un poquito más allá. Intercede por las necesidades. Intercede por las necesidades de otras iglesias. También nos lo muestra. Y además pide que las iglesias intercedan por otros. Vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 9. Versículos del 1 al 5. Bueno, son 15 versículos. Usted lo puede leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 15. Ahí está. Vemos cómo él intercede por las necesidades de otras iglesias. Y pide que esas iglesias intercedan por otros. Aquí lo vemos. Usted lea los 15 versículos. Y ahora vamos de nuevo a a Efesios, por favor, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vemos también cómo el apóstol Pablo pide que intercedan por él. Efesios 6, 18 y 19. Fíjese. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí,
a fin de que al abrir mi boca, fíjese, me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, con denuedo, el ministerio del Evangelio. Fíjese, o sea, él pide que intercedan por él, para que cada vez que predique, que hable, él tenga la palabra del Espíritu Santo en su boca. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, ¿se fija cómo estos grandes hombres nos enseñan a interceder? Ahí está, Efesios 6, 18 y 19. Entonces, con sus escritos, con lo que él dejó en sus cartas, las cartas paulinas, el apóstol Pablo, hermano, nos enseña a usted y a mí la trascendencia de que usted y yo tenemos que convertirnos en intercesores. Y no nomás ahí, no nomás que seamos intercesores, sino que usted y yo, hermano, seamos promotores de la intercesión. Y si usted es líder, pues el apóstol Pablo le enseña a que usted interceda por aquellos a quien usted está liderando. Si usted es líder de niños, interceda por ellos. Si es líder de adolescentes, de jóvenes, de femenil, de las mujeres, de los varones, usted como líder tiene que ser un promotor de la intercesión en quienes está liderando. Fíjese, usted tiene que interceder por ellos. Y todavía usted tienen que ser promotores de la intercesión en quienes lideran. Promotores de la intercesión en quienes lideran. O sea que ustedes tienen que promover la intercesión. Si usted es líder de cualquier grupo dentro de una iglesia, usted, varón, mujer, adolescente, joven, a quien estés liderando, tienes que promover en tu grupo la intercesión, y más ahorita. Ahorita, como líder, sé un promotor de la intercesión. Como pastor, sé un promotor de la intercesión. Ahí está. Y por último, vamos a hablar de Abraham. De Abraham, mire, también la narrativa que la Biblia nos da o nos muestra, la narración de la intercesión de Abraham sobre dos ciudades, sobre Sodoma y Gomorra, pues es uno de los ejemplos bíblicos o de los grandes ejemplos pues más notorios, ¿no? Sobre la forma. Fíjese, aquí está el versículo de Ezequiel 22:30, donde buscaba a alguien, ¿no?, quien ponerse en la brecha a favor del mundo. Y aquí, hablando sobre Abraham, el tercer hombre, líder intercesor, en esta narración de la intercesión de Abraham, ¿no?, sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, pues es uno de los ejemplos bíblicos pues más notorios sobre la forma sobre la forma de ponerse en la brecha a favor del mundo. Así que vaya conmigo a Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, versículo 23. Génesis 18, vamos a leer estos 10 versículos. Génesis 18, versículo 23. Dice así, Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hallar a mi señor,
aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallaran allí 20. No la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, pues aquí está claro la intercesión de Abraham. La intercesión de Abraham sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y ahí está él, puesto en la brecha a favor del mundo, intercediendo por estas dos ciudades. Entonces, en los versículos posteriores al encuentro de Abraham con Dios, pues se muestra la actitud de la alta pecaminosidad de estos pueblos, ¿no? Entonces, pues es justa la retribución de Dios, la retribución que Dios les quiere dar. Ahí vemos Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Génesis 18, 20 y 21 dice, entonces Jehová le dijo, por tanto, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Y descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, aún así, hermano, Abraham busca una forma de acercarse a Dios. Abraham busca una forma de acercarse a Dios. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para suplicar a Dios a favor de esos pueblos. Un intercesor se puso en la brecha a favor de estos pueblos. Entonces, pues no importa qué tan pecador sea el hombre, los líderes, los cristianos de la iglesia, o sea, nosotros siempre podremos luchar en intercesión a favor de ellos. A favor de ellos. Entonces, pues la vida de solamente una persona, la vida de una alma, aunque sea una persona solamente, aunque usted y yo estemos intercediendo por una sola persona, vale la pena hacerlo, vale la pena interceder con pasión, Génesis 18, 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y aunque no sean 10, aunque sea uno, por amor a ese uno. Así que ahí están esos 3 hombres, grandes hombres de la Biblia, grandes líderes, que nos enseñan a interceder. A interceder. Entonces, pues ahí está, hermano. Hoy más que nunca tenemos que interceder. Recuerde, ¿qué es la intercesión? La intercesión es una oración a Dios en favor de nuestro prójimo. Y ahorita es el tiempo perfecto e indicado para interceder por el mundo entero.
hay muchas necesidades por las cuales tenemos que interceder. Entonces, echemos mano de la intercesión. No sabemos cuándo termine esto, no sabemos. Muchos dicen que un mes más, que hasta el verano. Solamente lo que a usted y a mí nos corresponde, pues es interceder. Recuerde, seamos específicos en la intercesión. Dios sabe por qué pasan las cosas. Sé que hay muchas cosas que van a cambiar después de esto para bien, más en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? A valorar más todavía el estar en la iglesia. Y pues no sabemos hasta cuándo va a estar esto, pero recuerde algo, nuestra intercesión, hermano. En estos momentos, recuerde que nuestra intercesión tiene que alinearse a los propósitos de Dios, porque a los propósitos de Dios tiene que alinearse a la voluntad de Dios, porque usted y yo no tenemos el poder para decretar, usted y yo no tenemos el poder para decir, detente virus, ¿verdad? Y te vas de aquí. Nuestra oración, por supuesto, es en el nombre del Señor, pero no tenemos el poder para eliminar este virus, ¿no? Usted y yo solamente somos intercedores. Usted y yo hay que interceder por nuestro prójimo, hay que interceder por el vecino, por aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que Él siga derramando su amor, su misericordia sobre el mundo, que sabemos que lo está haciendo. Que Dios siga teniendo el control sobre la situación. Entonces, que el Señor nos ayude y que nuestra intercesión siempre vaya alineada a los propósitos del Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está por encima de lo que yo diga o de lo que usted diga. Entonces, aprendamos a interceder. Amén. Así que pues ahí está. Yo sé que aprendimos, tanto usted como yo, y bueno, mañana continuamos con este devocional sobre la intercesión. Y mañana quiero hablar sobre lo que es la intercesión y la devoción. ¿Ok? Así que Dios le bendiga, que tenga una excelente tarde y sígase cuidando. Y como siempre digo, el Señor nos cuida, por supuesto que Él nos cuida, está en derredor nuestro, pero seamos sabios y entendidos en este tiempo. Porque he escuchado últimamente mucho esa frase de que es que la sangre de Cristo me cubre, ¿no? O hay pastores que no han dejado de congregarse porque decimos, no, es que a nosotros el Señor nos cuida, porque su sangre nos protege del mal, de la enfermedad y no nos va a pasar nada. Yo creo que no usamos bien los conceptos, no entendemos la definición, no entendemos los conceptos de la palabra de Dios y a veces hay muchos que se quieren espiritualizar demasiado, ¿no? No. Mire, número uno, digo, esto ya es punto y aparte, ¿no? Pero recuerde que la sangre de Cristo no es para nuestra protección, no. La sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado. Entonces no transgiversemos eso, no es correcto. El Señor nos cuida, sí, pero seamos sabios en los tiempos, entendidos. Cuídese, cuida a su familia en esos tiempos. Y bueno, ahí está. Sigamos estudiando y sigamos intercediendo por el mundo. Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo y siga estudiando la palabra de Dios. Siga orando. Siga teniendo adoración a Dios, comunión con Dios. Y pues ahí están los principios devocionales. Dios le bendiga. Buen día. Hasta luego. Bye.